A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En ningún otro ámbito se agigantan tanto los prejuicios y las mezquindades como en las mentes estrechas. Y hubo un hombre que inventó un pueblo pequeño, agitado por las pasiones humanas. El pueblo se llamaba Ilhéus y su creador fue Jorge Amado, novelista brasilero. El pueblo, que antes era un refugio de pistoleros, vio llegar el cacao con toda su fuerza demoledora. Entonces aparecieron los autobuses, el periódico y una escuela liberal donde algunos pobres empezaron a estudiar. Esto, por supuesto, electrizó a los sectores más tradicionalistas y generó todo tipo de fenómenos humanos y sociales. Por ejemplo, llegaron millares de sertaneios, esclavos modernos, dispuestos a entregar su vida por una moneda en las haciendas. Y con ellos llegó una jovencita mal vestida, de modales silvestres, irreverente, que alegró y trastornó la vida de muchos. Se llamaba Gabriela, personaje de la novela Gabriela, Clavo y Canela. Sensual e inteligente, Gabriela se mueve en ese pueblo de conflictos y personajes universales. Jorge Amado, el escritor brasilero, había dicho de sí mismo: nací en una cuna rica, con una flor en el trasero y una estrella en el pecho. La suerte me acompaña y tengo el cuerpo cerrado por la envidia. Jorge Amado, al que, según él, la vida le dio más de lo que había pedido, se fue con sus libros y sus historias bajo el brazo, un día como hoy, 6 de agosto del año 2001, para no volver. Así como la vida le dio tanto, a nosotros nos dio el regalo de sus obras, en las cuales, como en un espejo, nos miramos los latinoamericanos. Las principales noticias del día. Titulares. Llama a juicio a exministro Javier Córdoba por enriquecimiento ilícito. La barcaza turca de generación eléctrica llegó a Ecuador. Boletín informativo Pronaca. En política internacional el 2 de agosto. Los editoriales serán de Santiago Basabe, Maduro y sus amigos. Noticias del día. Llaman a juicio a exministro Javier Córdoba por enriquecimiento ilícito. Este 5 de agosto se reinstaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Javier Córdoba, exministro de Minería durante el gobierno de Rafael Correa, acusado por la Fiscalía General del Estado de enriquecimiento ilícito. La audiencia contó con la presencia del fiscal general subrogante Wilson Toainga. En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra el exfuncionario de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, la Fiscalía presentó 110 pruebas y el juez validó todo lo actuado. Córdoba fue ministro de Minería entre febrero del 2015 y mayo del 2017 durante el gobierno de Rafael Correa y mantuvo ese cargo hasta enero del 2018 durante la administración de Lenín Moreno. Además, en el 2010 fue director de la unidad que coordinó la construcción de las nuevas cárceles. En 2011 ingresó al Ministerio del Interior, donde trabajó hasta el 2014 como subsecretario y viceministro de Seguridad durante la gestión de José Serrano. Según la teoría expuesta por la fiscal Diana Salazar, entre 2012 y 2018, mientras estuvo en la función pública, el patrimonio de Córdoba se incrementó de manera injustificada en 1.2 millones de dólares. El juez de la Corte Nacional decidió llamar a juicio a Javier Córdoba por presunto enriquecimiento ilícito. También se ratificaron las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, así como la retención de cuentas y la enajenación de bienes. El magistrado aseguró que hay suficiente información para respaldar la acusación de la Fiscalía. La barcaza turca de generación eléctrica llegó a Ecuador. La barcaza turca de generación eléctrica contratada por el gobierno nacional llegó a Ecuador este 4 de agosto de 2024. El navío zarpó de aguas panameñas el pasado viernes 2 de agosto, pasadas las 10 horas con 30 minutos. La barcaza llamada Emre Bey pertenece a la empresa turca Karpowership y se encargará de proveer hasta 110 megavatios de electricidad para hacer frente al próximo estiaje. El contrato
contrato fue adjudicado a inicios de julio, pero el valor exacto del contrato no ha sido confirmado. Por ahora, la barcaza permanece en el puerto de La Libertad, un terminal petrolero cerca de Salinas, Santa Elena. Su destino final será el puerto de Guayaquil, pues la barcaza se ubicará en el sector de Las Esclusas, en el sur de la ciudad, desde donde se tendrá un cable a tierra para la generación eléctrica. En el portal de compras públicas todavía no se ha subido el contrato adjudicado bajo la figura de emergencia. Según el viceministro de Energía, Rafael Quinteros, el contrato entre la empresa turca y el Ministerio de Energía se firmó el 1 de agosto y estipula plazos y severas multas por incumplimiento. Esto incluye los trámites que deberá realizar la empresa desde su arribo. Los plazos contractuales son 10 días para la entrega de documentos y garantías y 30 días para la puesta en marcha, dijo el viceministro, quien enfatizó que el cumplimiento del cronograma depende netamente de Carpowership. El contrato será de 1 año y medio, de acuerdo con los términos de referencia del proceso contractual. Atención con el siguiente boletín informativo de Pronaca. Pronaca impulsa la sostenibilidad hídrica. La empresa redujo su consumo de agua en un 7.9% en el 2023. Pronaca busca consolidar un modelo de producción más sostenible en el que se optimice el uso de los recursos naturales, manteniéndolos más tiempo en los ciclos productivos. Como parte de estos esfuerzos, se destaca el uso racional y sostenible de agua como un aspecto prioritario para la compañía, quien está comprometida con el clima y la circularidad a lo largo de sus procesos. Quito, 30 de julio del 2024, Pronaca, empresa ecuatoriana líder en la producción de alimentos, presentó su memoria de sostenibilidad 2023, destacando su gestión emprendida alrededor de su triple cuenta de resultados. En este periodo se resaltan los avances significativos sobre la gestión responsable del agua, bajo el principio de circularidad. En este informe anual, la empresa revela que ha reducido su consumo de agua por tonelada de producción en un 7.9% solo en el 2023, marcando un hito en su compromiso con la sostenibilidad hídrica. Adoptar un enfoque circular en la gestión del agua significa que Pronaca trata cada litro de agua con el máximo respeto, destaca Alexandra Chamba, directora de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Legal de Pronaca, quien resalta además cómo la innovación y la responsabilidad ambiental, cuando se conjugan por el bien común, pueden crear beneficios tangibles tanto para la empresa como para la sociedad. Un ejemplo de ello es la comunidad Chiche Anejo en Puembo, localidad con quien Pronaca ha trabajado de manera colaborativa en favor de la preservación de la cancha del estadio de la zona. La compañía ha facilitado el cuidado y riego para el mejoramiento de los espacios verdes y mantenimiento de la instalación a través del agua tratada proveniente de sus procesos productivos, recurso que también es de uso para riego de espacios verdes y limpieza de áreas del complejo. Mensualmente la compañía entrega 200 metros cúbicos a la comunidad para este fin. La planta de tratamiento de aguas residuales del complejo de Puembo, que fue inaugurada el año pasado, es parte de las 16 PTAR que tiene la empresa a lo largo del país, donde está presente con el fin de aportar a la seguridad hídrica del Ecuador y reducir el impacto en sus procesos productivos. La compañía, que cuenta con 66 años en el mercado, trabaja convencida de que sus iniciativas en sostenibilidad hídrica y prácticas circulares están diseñadas para influir positivamente tanto en el entorno inmediato como en la sociedad en general. Su enfoque en estas áreas clave no solo resalta los logros del 2023, sino que también refuerza su compromiso continuo con las generaciones futuras y el desarrollo sostenible del país. El propósito de Pronaca de alimentar bien va más allá de producir alimentos de alta calidad, pues en un mundo cada vez más consciente de la importancia de cuidar el entorno, la promoción de prácticas responsables es un pilar fundamental para avanzar hacia un futuro más sostenible y equitativo. Somos conscientes de la necesidad de buscar el equilibrio económico, social y ambiental de nuestras actividades. Con este propósito trabajamos en afianzar un modelo de negocio que asegura la consolidación y el crecimiento de nuestras operaciones de manera responsable, asentando en un sistema de gestión integrado que procura, entre otros objetivos, minimizar el impacto ambiental de nuestras actividades y garantizar el bienestar de nuestros animales, concluye Chamba.
Para más información sobre el desempeño de PRONACA en sostenibilidad hídrica y circularidad, se puede acceder a la Memoria de Sostenibilidad 2023 en el sitio web oficial de la empresa www.pronaca.com/memoria-mediosostenibilidad/2023. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Nicole Bonifaz, consejera del Consejo de Participación y Control Social, para hablar acerca de la renovación del Consejo Nacional Electoral. Escuchemos lo que dijo. Si bien es cierto, la Procuraduría General del Estado nos dio un informe favorable para unificar los concursos, lo que nos dijo, o mi criterio muy personal, fue también una lavada, porque nos dijo, ustedes pueden hacer la renovación total, pero eso es problema de la institución, ya que ustedes son los que designan las autoridades, ustedes háganlo pues conforme a sus reglamentos, a la ley, a su misma normativa interna. Entonces, para mí esto no es algo que fue muy claro por parte de la Procuraduría General del Estado. Los mismos consejeros lo decían, que el consejero Guarderas decía, aquí la Procuraduría ha sido clarísima en cuanto a dejarnos avanzar y hacer una renovación total, pero no es así. Tampoco que la ciudadanía pues se deje engañar. La Procuraduría General del Estado lo único que nos dijo fue, ustedes deben decidir si lo hacen o no, porque ustedes son el ente o ustedes tienen la competencia de la designación de autoridades. Yo he sido muy crítica desde el día 1 que para mí la renovación total no cabe, porque esto es algo inconstitucional, ya que nuestra misma Constitución lo dice, será una renovación parcial y será una renovación total. Así que el día jueves, del pasado jueves, 1 de agosto, tuvimos una reunión con todos los despachos de los consejeros y consejeras y hemos acordado avanzar con una renovación parcial, ya que ahora pues se están dando cuenta que si llega a pasar algo, la misma Corte Constitucional nos puede destituir. Si no es la Asamblea Nacional, será la Corte Constitucional, ya que nos podrán interponer muchísimas acciones constitucionales como acción, medida cautelar, acciones de inconstitucionalidad y también acciones extraordinarias de protección. Eso lo dije hace 4 meses cuando se dio mi remoción, algo que entre los consejeros de mayoría no estaban de acuerdo con mi postura, pero pues ahora sí lo están. ¿Y qué es lo que ha pasado? 4 meses de un concurso de una renovación parcial que ha estado totalmente suspendido. Ellos no dicen que ha estado suspendido, pero es así. No se ha avanzado para nada. La misma Comisión Ciudadana de Selección nos ha enviado un par de oficios porque no proceder, ya que tampoco están completos por ese lado. Y tenemos previsto el día de hoy sesionar a las 5:30 para ver cuáles serán los pasos a seguir como pleno del Consejo, más que nada para completar la Comisión Ciudadana de Selección, ya que tenemos una terna enviada por parte del Ejecutivo, es algo que yo incluso en mi presidencia recibí esa terna. Tenemos también la terna de la Asamblea Nacional. Me parece faltan 2 comisionados ciudadanos, que eso tenemos que hacer un sorteo público y así podemos ya completar esta comisión. Entiendo también ha renunciado el secretario de la Comisión Ciudadana de Selección, que es el delegado de la función de transparencia. Se deberá enviar un nuevo delegado de la función de transparencia y todas estas cosas es lo que tenemos que hacer, pero aquí lo importante es avanzar. Ya este concurso no puede seguir suspendido. Teníamos un cronograma, el cronograma de la misma comisión nos decía, en octubre vamos a tener dos nuevos consejeros y consejeras ante el Consejo Nacional Electoral, pero ahora con todo este retraso, no sé si sea a fin de año o a principios del próximo año. Ahora, entiendo, Nicole, que si es que no se da esta renovación, sea total o parcial, ahora usted nos menciona que tiene que ser primero parcial, igualmente los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral tendrían que entrar en funciones prorrogadas porque tenemos elecciones, recordemos, en febrero. Entonces, ¿cómo tendría que darse este concurso y la renovación? Bueno, para mí, al momento de nosotros tener ya los 2 nuevos consejeros y consejeras titulares al frente del Consejo Nacional Electoral,
se puede hacer el cambio, porque incluso tenemos un pronunciamiento del procurador que no es tan claro, pero en sí dice que nosotros podemos seguir avanzando con los concursos así estemos en periodo electoral y seguir con esa designación. Ya lo que pase en la Asamblea Nacional, eso es otra cosa, porque recordemos que nosotros designamos y la Asamblea Nacional es la que posesiona. No sé si por algo también puedan existir algunas acciones de protección, porque ya no me sorprendería que si nosotros designamos nos caiga una acción de protección por parte, no sé, pues de algún ciudadano patriota, que eso es algo que también hemos pedido a la Corte Constitucional que se pronuncie al respecto, porque no podemos seguir teniendo personas ajenas a los propios concursos, que no sean los candidatos de los mismos y interpongan estas acciones de protección y nosotros tengamos que suspender los concursos y no nos deja avanzar. Así que por mi lado, o al menos mi criterio es avanzar con la designación posterior a la posesión y poder hacer ya esa renovación parcial. Incluso incluso si estamos en periodo electoral. Viana Mayno, ex ministra de Telecomunicaciones, en Radio Sucesos habló por qué es importante cuidar la huella digital. Veamos la nota. Efectivamente, aquí hay que comentar de qué se trata lo del iris antes de hablar propiamente de la práctica que se está dando por parte de esta empresa de WorldCoin. ¿Qué es el iris del ojo para la sociedad y para las personas? Es una característica inigualable, irreemplazable y única que tenemos los seres humanos. El iris del ojo es 100% confiable e identificable, a diferencia de la huella dactilar, que tiene un margen todavía de posibilidad, inclusive se nos borra a veces, las personas mayores no la tienen tan clara, y la biometría, que es otra de nuestras características físicas, por ejemplo, cuando abrimos el celular o la computadora o algún dispositivo. La biometría tiene un margen de fiabilidad que puede oscilar dependiendo del sistema entre un 65 y 75%. Pueden haber dos personas muy parecidas, es lo que quiero decir. Sin embargo, en el iris no hay esa posibilidad, es 100% confiable y única. ¿A dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a que al estar vendiendo nuestra característica de identificador único, estamos cediendo a un tercero sin un consentimiento de protección de datos oficial como manda la ley en Ecuador y en el mundo occidental, esta capacidad de reconocernos en todas nuestras transacciones digitales, o por lo menos sospechamos que puede ser en todas nuestras transacciones digitales, porque no nos están diciendo cuál es la finalidad para la cual lo recaban. En teoría y en principio es para las bitcoins, porque WorldCoin ahora es una empresa, hablando ya de la empresa, que se dedica a criptomonedas, tiene una criptomoneda creada por ellos, que se llama justamente WorldCoin, pero para acceder a esa moneda necesitamos primero registrar nuestro iris, porque es nuestra manera de acceder a la moneda. Nos pagan y nos dan una cantidad de criptomonedas que equivale a $30. Sabemos que las criptomonedas cambian de valor, pero a hoy con $30 nos dan el equivalente y nosotros previamente hemos registrado nuestro iris, en teoría para poder acceder a la criptomoneda. ¿Qué sucede con esa base de datos de personas que no solo están en Ecuador, Verónica? Están en Hong Kong, en Argentina, en España, en otras partes del mundo, y estamos hablando de ya una base de datos global, ¿no? Bueno, es preocupante que puedan darse este tipo de prácticas y sobre todo el desconocimiento de la gente, porque, como mencionaba, había personas que les entrevistaban que estaban en la fila y decían, no, es que vengo a que me chequen la vista, pero nada más lejos de ello, ¿no? Solamente están prácticamente cogiéndose tu identidad del iris. Ahora, ¿qué podría pasar con esta base de datos, más allá de la explicación oficial que daba esta empresa de entrenar un algoritmo de inteligencia artificial para facilitar la identificación de seres humanos en entornos digitales? ¿Qué puede pasar si es que se tiene nuestro iris? Bueno, yo quiero aquí ser un poco precisa. No es que tienen solamente el iris, tienen nuestra identidad. Claro. El iris es el 100%, persona, ¿no? es el 100% de certeza o fehaciente de nuestra identidad. Estamos cediendo el manejo de nuestra identidad en línea, al 100%. Entonces, ¿qué se puede hacer con nuestra identidad en línea? Yo soy presidenta del ID Forum Mundial y le puedo decir de lo que se trata la identidad digital. La identidad digital, de nosotros tenemos una cédula de identidad, una partida de nacimiento, una matrícula, una licencia vehicular, un carnet de salud a veces, que tiene nuestro tipo de sangre, nuestra dirección, nuestros nombres completos, un número de cédula. Esa es nuestra identidad física. Cuando nosotros estamos hablando de nuestra identidad digital, hablamos de todo lo que hacemos en el mundo en línea.
¿Qué hacemos en el mundo en línea? Por ejemplo, accedemos a través de nuestra biometría, en este caso más grave, a través de nuestro iris, a lo que se llama la identidad 2.0. ¿Qué es la identidad 2.0? Es la identidad digital, supra el mundo físico. ¿Qué hacemos? Compras en línea, redes sociales, fotografías, nuestros códigos de acceso, todos los mismos datos de nuestros documentos físicos están en línea. Nuestras compras en internet, nuestros patrones de conducta, nuestros desplazamientos, la georreferencia en nuestro celular, dónde estamos con nuestro GPS, la IP desde donde nos conectamos, cámaras de seguridad y videovigilancia, todo eso es nuestra ID digital, que es mucho más grande que la física. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras cuentas bancarias, porque transaccionalizamos en línea. Esa es nuestra identidad digital. Cuando damos el acceso a nuestra identidad en línea, estamos en la situación tan delicada de haber cedido nuestra privacidad y caemos en el punto de lo que se conoce como la Ley de Protección de Datos en Ecuador y el concepto de protección de datos y privacidad en el mundo. ¿Qué se puede hacer con esa información? Si llegamos al extremo más grande, tomar y usar nuestra identidad. Y no solo como se piensa, para pagos en línea o transacciones financieras, tal vez un cargo en una tarjeta de crédito. La clonación de identidad puede tener fines, por ejemplo, ya criminales. Suplantación de identidad. Tengamos presente que, por ejemplo, cuando escaneamos un pasaporte en una autoridad de cualquier parte del mundo, ingresamos a un aeropuerto de Asia con nuestro pasaporte, saben quiénes somos, con todo nuestro historial. Imagínense una suplantación de identidad, lo que puede significar para otro tipo de fines más allá de los financieros. El tema de la identidad es algo muy serio. Lo que dice esta compañía es que lo hacen para identificar bots de personas. Bueno, pero ¿por qué necesitan nuestros datos y pagados? De por sí todo aquello que es gratis, y eso aprovecho para decirle a la ciudadanía, ya es peligroso y preocupante, porque no hay tal cosa como free lunch, dicen, ¿no? En el momento en que tú accedes a un portal o alguna actividad o web o app digital gratis, estás cediendo tus datos. En Impacto Informativo, André Benavides, experto legal y constitucionalista, habla sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Escuchemos lo que dijo. En esta semana se han realizado varios controles por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito respecto a aquellos conductores y vehículos que exceden los límites de velocidad en el rango moderado. Es importante tomar en cuenta que la infracción tiene como resultado 3 sanciones. Por un lado, la pena privativa de libertad de 3 días. Por otro, una multa de un salario básico unificado. Y finalmente tenemos la reducción de 10 puntos a la licencia de conducir. En ese sentido, se han prendido algunas alertas y preocupaciones, principalmente por la ciudadanía, porque ven que una sanción que pueda corresponder a la cárcel podría ser desproporcionada en función de la gravedad de la infracción que se está cometiendo. Porque aquí no estamos frente a una contravención o un delito de tránsito en el cual haya heridos, haya muertos, haya daño a la propiedad privada o haya choques, sino que estamos frente a una infracción que está sancionando una actividad, llamémosle así, de peligro. Pero no se compadece con la realidad de que una persona pueda ser privada de su libertad por este tipo de cuestiones. Desde ningún punto de vista, en este caso, se objeta lo que tiene que ver con la sanción de estas contravenciones. Lo que se cuestiona es la proporcionalidad en lo que tiene que ver con la pena privativa de libertad. Y es algo que una normativa que sí existe, pero que ahora recién en su aplicación o en su supuesta aplicación hasta el día martes es lo que genera este reclamo de parte de la ciudadanía. Así es, y de hecho es verdad que es una normativa que fue expedida en el año 2014, que va vigente más de 10 años, pero que recién se está aplicando en Quito. No sabemos si por un silencio cómplice que muchas veces puede tener este tipo de repercusiones que movieron a la opinión pública, y eso era justamente lo que me quería referir. Esto que ocurrió y que llevó al debate y al cuestionamiento por parte de los ciudadanos, principalmente de los quiteños,
ocasionó que el alcalde de Quito tenga que modular las medidas de control y prevención en lo que tiene que ver con exceso de velocidad. Tuvo también influencia en la Asamblea Nacional. El bloque de Construye presenta un proyecto de ley para reformar el artículo 386 del COIP. Y finalmente, eso quiero conversarlo también con ustedes, el día lunes a las 10 de la mañana presentaremos una demanda de inconstitucionalidad en contra de este artículo del COIP porque consideramos que es contrario a la Constitución de la República. En ese contexto, si estamos de acuerdo, el alcalde, la Asamblea Nacional y también un sector del foro jurídico, creo que vamos por un camino en el cual reconocemos que esta medida es desproporcionada y que evidentemente no cumple con su finalidad. Pero ante el cambio de frente en términos futbolísticos del alcalde Pavel Muñoz, porque bajo su autoridad entendemos que se llevaron a cabo los operativos anunciados desde el lunes y ejecutados el martes, pero él el día miércoles tiene una visión absolutamente diferente de las cosas y, cito, para él le pareció desproporcionado la prisión por exceso de velocidad. Entonces, ¿quién autorizó lo del martes? Porque ahí están y le quedaron muy concreto a la ciudadanía los operativos realizados en el sur de la capital, con un ciudadano, como decíamos, de doble nacionalidad que se esperaba sea detenido por 3 días. Entiendo cuál habría sido la intencionalidad del alcalde y la Agencia Metropolitana de Tránsito de controlar y prevenir los accidentes de tránsito que se dan en la capital. Sin embargo, también vemos que esta decisión finalmente terminó en una, llamémosla así, en una echada para atrás por parte del burgomaestre, y adicionalmente esto te genera algo de inseguridad jurídica, porque si bien es cierto, es una medida draconiana el tema de la cárcel, pero tampoco puedes decir qué días y qué no días vas a aplicar la ley, cuando la ley es de cumplimiento obligatorio inmediato y estás obligado a hacerlo. Entonces, si pones una calendarización cuando vas a cumplir la ley, bueno, eso ya es otra cosa, o es merengue o no es merengue, está la ley vigente o no está vigente. Pero las cosas no se solucionan con vías de hecho, sino de la manera legal que nos ampare el ordenamiento jurídico, ya sea reformando el COIP o demandando la inconstitucionalidad. Pero yo creo que aquí también esta decisión tuvo efectos políticos y por eso es que el alcalde con pizarrón en mano explicó la nueva regulación o al menos las políticas de prevención que se iban a dar en Quito. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. El 2 de agosto. En la historia de las sociedades y los países existen momentos y fechas que se recuerdan como eventos épicos y de júbilo por haber sido hitos decisivos en su devenir. Tenemos fechas que rememoran batallas que deciden un conflicto, marcando un antes y un después, como el 24 de mayo y la victoria de Pichincha, o expresiones populares nacidas de anhelos de libertad, los llamados gritos de independencia, como el de Chuquisaca, el de Dolores y de manera especial el de Quito, el que la hace Luz de América del 10 de agosto de 1809. Estas efemérides hacen parte de la conciencia colectiva de la nación y de la sociedad. Son el pegamento social, la argamasa con la que se construye ese factor esencial que es la identidad nacional. Pero así como existen fechas faustas que se celebran como las victorias nacionales que han definido un futuro, existen también otras, luctuosas, que marcan momentos trágicos y de pérdida colectiva, como es el caso de una grave derrota militar. Miren el caso de Serbia, por ejemplo,
cuyo Día Nacional rememora una catastrófica derrota ante los invasores turcos otomanos. Es paradójico que en lo que hoy es el Ecuador, agosto sea un mes en el que ambas circunstancias se producen con unos pocos días de diferencia. Aquel jubiloso 10 de agosto libertario de 1809 se une al recuerdo de sus consecuencias, menos de un año más tarde, el 2 de agosto de 1810, cuando ante la resistencia y rebelión popular por la represión colonial, que incumpliendo sus compromisos de no tomar represalias contra quienes un año antes se habían expresado por alcanzar un gobierno propio e independiente, captura a los más destacados patriotas que guiaron y promovieron la primera junta de gobierno autónomo de la Real Audiencia de Quito. El mismo gobernador realista de la audiencia, el conde Ruiz de Castilla, bajo cuya presidencia se produce el pronunciamiento de 1809 y que debe abandonar su sede de gobierno, es quien, tras buscar apoyo y refuerzos en los virreinatos vecinos de Lima y Nueva Granada, retorna a la capital de la audiencia para, tras prometer perdón y olvido a los actores de ese primer grito de independencia, incumplir todo lo ofrecido, encarcelando a cerca de 60 de los más connotados participantes del evento libertario. Las tropas realistas cometen toda suerte de abusos desde su llegada a Quito, a la que tratan como a una ciudad enemiga. A los patriotas se los encierra en el cuartel real de Lima y el de Santa Fe, contiguos al palacio de Carondelet, y Ruiz de Castilla los entrega a la mala fe y peor voluntad del fiscal, que pide a la corte la pena de muerte para 46 patriotas y el destierro para 30 más. Ruiz de Castilla, en su miope resentimiento, decreta a través de un edicto la pena de muerte para quienes protejan o no delaten a los perseguidos. Las tensiones en la ciudad crecen ante los rumores de que los presos serían asesinados antes de la llegada del comisionado real Carlos Montúfar, cuya simpatía con la causa quiteña era manifiesta. Estas tensiones desembocan en la decisión de los insurgentes de liberar por la fuerza a los patriotas detenidos, produciéndose una revuelta de grandes proporciones, culminada en un verdadero baño de sangre. Las tropas virreinales, ante la inminencia de la liberación de los presos, proceden a exterminarlos en los cuarteles donde estaban detenidos, para a continuación arremeter contra el pueblo de Quito, volcado a las calles para defender a sus próceres. Se estima que entre 200 y 300 ciudadanos quiteños son asesinados por las tropas ocupantes, lo que equivalía en aquel momento al 1.5% de la población. Traído a tiempo presente, sería el equivalente a unos 35.000 muertos. Ese fue el precio de sangre que Quito debió asumir al haber sido el faro que iluminaría la ruta para la independencia americana. La matanza de los próceres quiteños provocó indignación en el resto de las colonias, avivando los afanes y sentimientos independentistas en la región. La consigna de guerra a muerte que lanza Bolívar se inspira significativamente en aquel atroz episodio de barbarie y desdén absoluto por las normas básicas de la guerra que una soldadesca descontrolada desató sobre la ciudad de Quito. Además de los terribles efectos económicos y sociales inmediatos que esta represión brutal significó para Quito, el daño mayor se produciría en el tiempo. La generación de los próceres asesinados en Quito no puede ser reemplazada para que esta que se jugó antes que nadie por la causa libertaria,
sea también como le correspondía por haber sido luz y guía de América, ser protagonista de su independencia. Serán las armas de Sucre y sus fuerzas las que obtengan la victoria en Pichincha, y serán autoridades extranjeras las que gobiernen tras la independencia en el departamento sur de la Gran Colombia, y será un general venezolano y su círculo quien dirija los destinos de un Ecuador naciente en 1830, al disolverse la Gran Colombia entre las ambiciones de los epígonos de Bolívar. El exterminio de esa minoría creadora, tomando prestada la definición de Toynbee, sería nefasto para la ciudad, históricamente el eje administrativo y político de la audiencia, y para el país, pues los más destacados centros educativos de la audiencia estaban en Quito, el corazón de la inquietud intelectual y política desde mucho antes de los acontecimientos de esos 2 agostos de hace 215 años. El recuerdo de esas 2 fechas mantiene su actualidad y trascendencia hoy más que nunca, ante los riesgos que se ciernen en la región y el mundo respecto de las libertades que se ven cada vez más amenazadas por los autoritarismos y las tiranías, disfrazadas con toda clase de máscaras y discursos, a cual más vistoso o pomposo, ofreciendo, a cambio de la libertad de las personas, cualquier cosa que sus mercaderes consideren atractiva, ya sea material, en subsidios y regalos, o peor, anímica, ofreciendo satisfacer rencores y venganzas. Absortos e indignados, asistimos a la furia de nuevos tiranos desatada sobre sus pueblos, asesinando a sus jóvenes como aquellos ejércitos coloniales de ocupación lo hicieran antes, repetidos hoy en Venezuela o en Nicaragua, ahogando en sangre la rebelión que la sevicia y la corrupción que sus tiranías provocan. La herencia de la libertad y los derechos no se puede asumir como una garantía perpetua e incondicional. Los derechos y libertades se conquistan una y otra vez, todos los días, con la decisión de confrontar a la autoridad que se erige en omnímoda, al funcionario abusivo, al agente corrupto. Nunca más actual aquella última estrofa del himno nacional que le pide al gran Pichincha intervenir si nuevas cadenas prepara la injusticia de bárbara suerte. Mantener viva esa libertad que le fue tan cara a esos patriotas del 2 de agosto es un compromiso y una responsabilidad que cada uno tiene para sí mismo y para sus hijos. Asumámoslos con unción y coraje. Muchas gracias. Editorial. Maduro y sus amigos. Santiago Basabe, primicias. Aunque en determinadas coyunturas políticas es necesario tener mesura y prudencia, existen otras frente a las que no hay otra opción que tomar partido. En el caso de Venezuela, las cosas hay que decirlas por su nombre. En ese país impera un régimen autoritario, nada de medias tintas. Maduro ha fraguado el proceso electoral y no queda espacio para una reflexión que ponga dudas el hecho cierto y revelador de que los comicios celebrados hace unos días estuvieron teñidos de opacidad. Cuando eso sucede, cuando no hay transparencia en el conteo de votos, lo que existe es un régimen despótico. No queda espacio para la discusión en este nivel, al menos sobre la semántica. Puede ser un régimen dictatorial, autoritario o despótico. Ese es otro punto. Lo de fondo es que Maduro tiene sumida a Venezuela en un régimen que abiertamente no es democrático. Lo único positivo de la triste situación política que atraviesa Venezuela es que ha servido para revelar de cuerpo entero a quienes están a favor de un gobierno que se burla de la voluntad popular y quienes se colocan en la orilla opuesta. En el plano internacional, la posición de Boric, por ejemplo, ha sido reveladora de que en América Latina hay muchas izquierdas. Una, la que encarna el mandatario chileno, que se presenta renovada, abiertamente democrática, defensora de los derechos de la ciudadanía.
Otra, la de los Lulas, los Petros y los AMLOs, que se ha puesto del lado del dictador. Se esperaba mucho más del gobierno de Brasil, reconocido por la madurez y altura en el manejo de sus relaciones diplomáticas. Se esperaba menos del gobierno de Colombia, ambiguo en su posición política desde que ese tipo de izquierda está en el poder. No se esperaba nada del gobierno de México. Era una obviedad que la reacción mexicana iba a ser en defensa del autoritarismo venezolano. Algo similar acontece en la esfera nacional. Acá la Revolución Ciudadana defiende al gobierno de Maduro. Ellos están de acuerdo con unas elecciones obscuras y prácticamente sin ninguna veeduría internacional que no sea la de los propios amigos de la dictadura venezolana. En el relato de la Revolución Ciudadana, lo que ocurre en Venezuela es una demostración de que en ese país hay democracia. La gente que protesta en realidad no lo hace. Son los medios de comunicación los que engañan en clara y abierta sumisión al capitalismo. Al capitalismo tardío, como dicen los intelectuales alineados a la Revolución Ciudadana. Del resto de izquierdas ecuatorianas no se sabe mucho. ¿Se van a pronunciar sobre este tema? ¿Van a decirle al país en qué lado de la discusión se encuentran? Los silencios solo demuestran estar en la línea de Maduro y su gobierno de mafiosos y narcotraficantes. Ojalá las reacciones de apoyo al vergonzoso proceso electoral venezolano y al tirano que está al frente de un país rico, sumido en la miseria, sirva para que las ciudadanías, la nuestra y la de los países latinoamericanos, valoren dicho comportamiento. Ojalá nuestros votantes tengan presente que si los Lulas, los Petros, los AMLOs o la Revolución Ciudadana apoyan a Maduro es porque este tipo de modelo de gobierno y de política es con el que ellos se sienten identificados. Esa política en la que hay que llegar al poder y hay que atornillarse a los cargos por siempre. Aquella política en la que el disenso es oprobioso y neoliberal. Aquella política en la que estar alineado es sinónimo de ejercicio ciudadano, mientras que proponer una visión diferente es razón suficiente para ser perseguido, tachado y mirado con desprecio. En cada país hay problemas propios a los que se debe enfrentar, desde luego. No obstante, eso no implica evadir la responsabilidad de asumir una posición firme en el caso de un país hermano como Venezuela. Plantear que el rechazo al autoritarismo de Maduro y sus secuaces es violentar la soberanía de los venezolanos no es más que una treta para evadir la satisfacción que les genera que la dictadura se perpetúe. No es más que una máscara para encubrir que ellos, en sus respectivos países, en Brasil, en Colombia, en México y en Ecuador, no varían o no verían con malos ojos la posibilidad de quedarse en el poder a cualquier costo. Ojalá nuevamente los votantes latinoamericanos no olviden quiénes son los amigos de Maduro. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Desmantelan en Tijuana bandas internacionales de tráfico de personas. Este es Abdullah Karim Conte, acusado de dirigir una red internacional de tráfico de personas desde África y Asia Central a Estados Unidos. El Departamento de Justicia informó que arrestaron a Conte en Tijuana, desde donde comandaba su organización. El nativo de Sierra Leona, África, cruzaba gente de Mauritania a Uzbekistán y muchas otras naciones por San Diego en túneles o poniendo escaleras para que saltaran el muro, según consigna un boletín oficial. En este operativo, autoridades mexicanas arrestaron a varios africanos en 2023. En otros casos han detectado personas de exrepúblicas soviéticas como Uzbekistán. Un vuelo comercial que pagues desde Uzbekistán a Nicaragua, les llegan a cobrar un paquete de un uzbeco cuesta hasta $40,000. Reunido con académicos, el delegado del Instituto Nacional de Migración explicó que el crimen organizado ofrece paquetes todo pagado. Las bandas criminales están contactadas con despachos de abogados que le promueven un amparo a ese migrante y ese amparo se lo venden. Conte fue detenido por la policía de Baja California a petición de la Interpol y trasladado a la Ciudad de México para extraditarlo a Estados Unidos. Su esposa, una mexicana, está prófuga, pues la acusan de ser su cómplice. Analistas locales se sorprenden de que no hayan relacionado a esta organización con cárteles mexicanos. Porque una operación de la magnitud con la que este grupo operaba no puede estar al margen hoy del control de los cárteles. También este mes, autoridades norteamericanas anunciaron el desmantelamiento de otra red de traficantes que internaba a los migrantes por el mar. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Aumenta presión internacional sobre el gobierno de Maduro. Estados Unidos dijo que el candidato opositor Edmundo González derrotó al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela y pidió negociaciones para garantizar una transición pacífica del poder. Su secretario de Estado, Anthony Blinken, citó como prueba: los datos electorales demuestran de manera abrumadora la voluntad del pueblo venezolano. El candidato de la oposición democrática, Edmundo González, obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones del domingo. Los venezolanos han votado y sus votos deben contar. A pesar de que Blinken no reconoció a González como el nuevo presidente, el gobierno de Maduro calificó de graves y ridículas las felicitaciones de Estados Unidos al opositor, reiterando que un diálogo es posible con los estadounidenses solo si respetan su soberanía y dejan de intentar un golpe de Estado. Entre tanto, el opositor agradeció el respaldo. Agradecemos a Estados Unidos por reconocer la voluntad del pueblo venezolano reflejada en nuestra victoria electoral y por apoyar el proceso de restauración de las normas democráticas en Venezuela. México definió como un exceso el pronunciamiento de Estados Unidos, mientras que Uruguay, Argentina, Costa Rica y Ecuador este viernes reconocieron a González como el ganador, uniéndose a Perú. Un claro ejemplo de nuestro compromiso con estos valores es nuestra firme postura frente al fraude electoral en Venezuela. ¿Y Brasil? Estamos decepcionados por el retraso del Consejo Nacional Electoral en la publicación de los datos. Celso Amorim, que estuvo en Venezuela durante las elecciones por encargo del presidente Lula, dijo que Maduro necesita demostrar que ganó. Por su parte, este jueves, Colombia, Brasil y México invitaron a Maduro en un comunicado conjunto a publicar las actas electorales. Entre tanto, los líderes de los comités de asuntos exteriores del Congreso de Estados Unidos y los jefes de las legislaturas de toda Europa se unieron para condenar el manejo del gobierno venezolano de las elecciones. Una rara muestra de unidad destinada a presionar a Caracas para que publique los recuentos de votos completos. Desde el Departamento de Estado, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Controles migratorios de Texas reciben respaldo judicial. Durante la segunda semana de agosto se espera se inicie un juicio que defina si Texas viola alguna norma con la instalación de boyas en el Río Grande. Por lo pronto, la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones falló a favor de que el Estado mantenga los 300 metros ya instalados. La barrera no está dentro de aguas navegables. Se consideró la amenaza a la navegación y las operaciones del gobierno federal en el Río Grande, así como la amenaza potencial a la vida humana generada por la barrera flotante. El gobernador Greg Abbott calificó la decisión como una victoria tras promover la barrera hace más de un año, argumentando que evita cruces peligrosos e irregulares ante el riesgo de lo que él define como una invasión, un término que tiene otras lecturas. En última instancia, lo que significa invasión en el debate migratorio es un mensaje para quienes están preocupados por los cambios demográficos en este país. No se trata de una invasión física ni de una invasión armada, se trata de un cambio demográfico. Según reportes de la Gobernación de Texas, desde abril de 2022 a julio de este año, más de 119,000 migrantes han sido enviados en buses a ciudades estadounidenses con leyes que protegen a indocumentados. Nueva York demandó para prevenir la llegada de más buses, pero la justicia aquí también falló a favor de Texas. La Constitución de Estados Unidos prohíbe a los estados aplicar medidas restrictivas y punitivas, como las que se encuentran en el artículo 149, para disuadir a las personas de mudarse de un estado a otro. Situación que lleva nuevamente a organizaciones a abogar por una reforma migratoria. Este es un tema federal que debería de ser legislado federalmente. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida.
Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud,
cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.